Sesgo de anclaje. ¿Alguna vez has entrado a una tienda y has visto un bolso con un precio de 2.000 euros y al lado otro muy similar con una etiqueta de oferta a 800 euros? De repente, esos 800 euros no parecen tanto dinero. De hecho, parecen una oportunidad que no puedes dejar pasar. Lo que acabas de experimentar es una de las fuerzas más sutiles y poderosas que manipulan nuestra toma de decisiones: el sesgo de anclaje. Este sesgo es nuestra tendencia humana a depender de manera desproporcionada de la primera pieza de información que recibimos sobre un tema. Esa primera pieza, el ancla, se fija en nuestra mente y se convierte en el punto de referencia contra el cual juzgamos toda la información posterior. El ancla no tiene por qué ser lógica o relevante. Su simple existencia es suficiente para influir en nuestras percepciones. En el mundo de las negociaciones es un arma fundamental. El primer número que se pone sobre la mesa, ya sea el precio de un coche, el salario en una entrevista de trabajo o el costo de un servicio, establece el campo de juego. Todas las contraofertas posteriores se verán inevitablemente atraídas por la gravedad de esa ancla inicial. Si un vendedor de coches usados empieza pidiendo 20.000 euros, es mucho más probable que la negociación termine cerca de los 18.000 que de los 12.000, aunque el valor real del coche sea este último. Pero su alcance va mucho más allá de las compras. En el sistema judicial se ha demostrado que las peticiones iniciales de sentencia de un fiscal pueden anclar la decisión final de un juez, aun cuando estos son profesionales entrenados para ser objetivos. En la medicina, el primer diagnóstico que un médico considera puede influir en toda la investigación posterior, haciendo que ignore síntomas que no encajan con esa idea inicial. ¿Por qué nuestro cerebro es tan susceptible? Porque es una máquina de eficiencia que busca atajos. Ante la incertidumbre, un ancla proporciona un punto de partida, reduciendo la carga cognitiva de tener que calcular un valor desde cero. Es más fácil ajustar desde un número dado que crear uno nuevo. Para combatir este sesgo, la clave es la conciencia. Antes de entrar en una negociación, investiga y establece tu propia ancla interna, tu valoración independiente. Si te presentan un ancla, no la aceptes como punto de partida. En su lugar, ignórala y presenta tu propia cifra. O haz una contraoferta tan extrema que intente desplazar el punto de referencia. Ser consciente del ancla es el primer paso para liberarse de su cadena invisible. Heurística de disponibilidad. Cierra los ojos e imagina un peligro mortal. ¿Qué te viene a la mente? Para muchos, la imagen es la de un tiburón emergiendo de las profundidades o la de un avión cayendo en picado. Ahora, considera esto. Las probabilidades de morir por un ataque de tiburón son de 1 en millones, y los accidentes de coche son exponencialmente más letales que los de avión. Entonces, ¿por qué nuestro cerebro nos presenta esas imágenes tan vívidas y aterradoras? La respuesta se encuentra en un atajo mental llamado la heurística de disponibilidad. Este mecanismo psicológico nos lleva a juzgar la probabilidad de un evento basándonos en la facilidad con la que podemos recordar un ejemplo. Si un recuerdo es reciente, impactante o emocionalmente cargado, nuestro cerebro asume que el evento que lo causó es mucho más común de lo que realmente es. Los medios de comunicación son el motor principal de esta heurística. Un accidente aéreo es un evento mediático global, con imágenes dramáticas, historias personales que se repiten durante días. Se graba en nuestra memoria colectiva. Mientras tanto, los miles de accidentes de coche que ocurren a diario son meras estadísticas, noticias locales que rara vez recordamos. Como resultado, sobreestimamos el riesgo de volar e infraestimamos el peligro de nuestro trayecto diario al trabajo. Este sesgo no solo afecta a nuestros miedos, sino también a nuestras esperanzas. Las noticias sobre ganadores de la lotería, con sus cheques gigantes y sus sonrisas de incredulidad, hacen que la idea de ganar parezca mucho más alcanzable de lo que es. La disponibilidad de esa historia de éxito nos empuja a comprar un boleto ignorando las probabilidades astronómicas en nuestra contra. En el ámbito profesional,
La heurística de disponibilidad puede llevar a malas decisiones. Los gestores de inversiones pueden volcar dinero en un sector que acaba de tener un éxito rotundo simplemente porque esas historias de éxito están disponibles en su mente, ignorando que a menudo el mejor momento para invertir ya ha pasado. Los médicos pueden diagnosticar erróneamente una enfermedad rara simplemente porque acaban de leer un artículo sobre ella, haciendo que esa posibilidad esté más presente en su mente que otras más comunes. Para mitigar su efecto, debemos convertirnos en pensadores más escépticos y estadísticos. Cuando te enfrentes a una decisión importante basada en el riesgo, pregúntate, ¿estoy basando esto en un recuerdo vívido o en datos reales? Busca activamente las tasas base y las estadísticas, no solo los titulares y las anécdotas. Oblígate a buscar la información aburrida. Efecto bandwagon o efecto manada. En 1951, el psicólogo Solomon Asch llevó a cabo un experimento que se convertiría en un clásico. Mostró a un grupo de personas una línea y luego les pidió que la compararan con otras 3. La tarea era simple: decir cuál de las 3 líneas era idéntica a la primera. Pero había un truco. En el grupo, solo una persona era un sujeto de prueba real. El resto eran actores instruidos para dar la respuesta incorrecta. Una y otra vez, los actores elegían una línea claramente equivocada. ¿Qué hacía el sujeto real? En un sorprendente 75% de los casos, los participantes se conformaron con la respuesta incorrecta del grupo al menos una vez, traicionando la evidencia de sus propios ojos para no desentonar. Este es el poder del efecto bandwagon o efecto manada. Es la tendencia a adoptar ciertas creencias, ideas o comportamientos simplemente porque muchas otras personas lo están haciendo. No se trata de una evaluación lógica de la información, sino de un impulso profundamente arraigado de pertenencia y conformidad social. Lo vemos en todas partes, desde las tendencias de moda que parecen surgir de la nada hasta los retos virales que inundan las redes sociales. Lo vemos en la política, donde los votantes a menudo se sienten atraídos por el candidato que perciben como el ganador, independientemente de sus políticas. Y de forma más peligrosa, lo vemos en los mercados financieros. Las burbujas especulativas como la de los tulipanes en el siglo XVII o la de las .com a finales de los 90 son ejemplos perfectos del efecto bandwagon. La gente no compraba porque entendiera el valor intrínseco del activo, sino porque todos los demás lo estaban haciendo y nadie quería quedarse fuera de las ganancias fáciles. La raíz evolutiva de este sesgo es clara. Para nuestros antepasados, seguir a la manada era una estrategia de supervivencia. Si todos en tu tribu salían corriendo de una cueva, era mucho más seguro asumir que había un predador y correr con ellos, que pararse a investigar. La conformidad era seguridad. Pero en el mundo moderno, este instinto puede ser contraproducente. Nos lleva a externalizar nuestro pensamiento crítico, confiando en la sabiduría de la multitud, incluso cuando la multitud está equivocada. Puede suprimir la innovación, ya que las ideas nuevas y diferentes son a menudo rechazadas por el grupo. Para resistir el tirón de la manada, es crucial cultivar un sano escepticismo. Cuando una idea se vuelva popular, pregúntate por qué. ¿Se basa en méritos sólidos o simplemente en su popularidad? Tómate el tiempo para investigar por tu cuenta, para formar tu propia opinión, basada en la evidencia, no en los aplausos. Como dijo Mark Twain, cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de pausar y reflexionar. Sesgo de resultado. Imagina a un cirujano que decide utilizar una técnica quirúrgica experimental y extremadamente arriesgada en un paciente. La operación es un éxito rotundo y el paciente se recupera por completo. El cirujano es aclamado como un genio, un pionero valiente que se atrevió a innovar. Ahora, imagina la misma situación, pero la operación sale mal y el paciente muere. El cirujano es vilipendiado, acusado de negligencia y su carrera queda arruinada. En ambos escenarios, la decisión fue exactamente la misma. El proceso, el riesgo y la información disponible eran idénticos. Lo único que cambió fue el resultado. Y sin embargo, nuestra evaluación de la decisión es diametralmente opuesta. Este es el sesgo de resultado,
una trampa mental que nos lleva a juzgar la calidad de una decisión basándonos exclusivamente en su desenlace, en lugar de en la calidad del proceso de pensamiento que la precedió. Este sesgo es peligroso porque nos enseña las lecciones equivocadas. Si una decisión imprudente, como apostar todos tus ahorros en una criptomoneda desconocida, resulta en una ganancia inesperada, el sesgo de resultado te hará creer que fuiste un inversor brillante. Refuerza un mal comportamiento y te anima a repetirlo, ignorando que la próxima vez el resultado más probable es la ruina. Por el contrario, una decisión bien razonada y prudente que conduce a un mal resultado debido a la mala suerte puede hacerte dudar de tu juicio y evitar tomar decisiones correctas en el futuro. En el mundo empresarial, este sesgo es endémico. Un CEO que aprueba un proyecto arriesgado, que por casualidad tiene éxito, es recompensado con bonificaciones y elogios. Nadie se detiene a analizar si la decisión fue estratégicamente sólida o simplemente un golpe de suerte. Esto crea una cultura que premia el juego irresponsable por encima de la planificación cuidadosa. Para escapar de esta trampa, debemos separar el proceso de la decisión del resultado. Una forma de hacerlo es utilizar un diario de decisiones. Antes de que se conozca el resultado, escribe por qué estás tomando una decisión, qué información tienes y qué esperas que sucedan. Más tarde puedes volver y evaluar tu proceso de pensamiento de manera objetiva, sin importar si el resultado fue bueno o malo. Recuerda, una buena decisión no garantiza un buen resultado, y un buen resultado no es prueba de una buena decisión. La vida está llena de incertidumbre y azar. La única variable que realmente podemos controlar es la calidad de nuestro proceso de toma de decisiones. Juzga eso, y no las caprichosas vueltas del destino. Sesgo de supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Aliada se enfrentó a un problema crítico: ¿cómo proteger mejor a sus bombarderos del fuego enemigo? Para resolverlo, analizaron los aviones que regresaban de las misiones y mapearon meticulosamente cada agujero de bala. El patrón era claro: el fuselaje, las alas y la cola estaban acribillados. La conclusión parecía obvia: había que reforzar esas áreas. Pero un matemático llamado Abram Wald vio lo que todos los demás habían pasado por alto. La pregunta clave no era dónde estaban los agujeros en los aviones que regresaban, sino dónde estaban los agujeros en los aviones que no regresaban. Los aviones que volvían con las alas llenas de agujeros eran la prueba de que un avión podía sobrevivir a daños en esas zonas. Los aviones que habían sido alcanzados en los motores o en la cabina, las áreas que parecían intactas en los supervivientes, eran los que nunca volvían a casa. Wald recomendó reforzar las partes que no tenían agujeros. Su lógica salvó innumerables vidas. Este es el ejemplo más famoso del sesgo de supervivencia, un error lógico que consiste en concentrarse en las personas, cosas o casos que sobrevivieron a un proceso, mientras se ignoran por completo a aquellos que no lo hicieron. Como los fracasos a menudo son invisibles, silenciosos y no dejan rastro, construimos nuestra visión del mundo basándonos en una imagen incompleta y engañosamente optimista. Este sesgo impregna nuestra cultura. Leemos libros sobre los secretos de los multimillonarios, estudiando las rutinas matutinas de Jeff Bezos o Elon Musk, creyendo que si imitamos sus hábitos, alcanzaremos su éxito. Pero ignoramos a los millones de emprendedores que se levantaban a las 5 de la mañana, trabajaban 18 horas al día y aún así fracasaron. Sus historias no se cuentan, sus libros no se escriben, solo vemos a los supervivientes. Admiramos la arquitectura de los edificios antiguos, pensando que antes se construía para durar. Pero no vemos los miles de edificios mal construidos de la misma época que se derrumbaron hace siglos, solo quedan los supervivientes. Escuchamos las historias de gente que dejó la universidad para fundar una empresa de éxito, pero no oímos hablar de la inmensa mayoría que lo intentó y ahora tiene deudas y ningún título. El sesgo de supervivencia nos lleva a subestimar sistemáticamente el riesgo y a sobreestimar nuestras posibilidades de éxito. Nos da una falsa sensación de seguridad y nos lleva a seguir consejos que pueden ser irrelevantes o incluso perjudiciales. Para combatirlo debemos entrenarnos para ver lo invisible. Cuando escuches una historia de éxito, pregúntate, ¿cuántos otros lo intentaron y no lo consiguieron? ¿Qué fue diferente en ellos? Busca activamente el cementerio de la evidencia, los datos sobre los fracasos, las empresas que cerraron, los proyectos que no funcionaron.
La sabiduría más valiosa a menudo no reside en los supervivientes, sino en las lecciones silenciosas de los que no lo lograron. El efecto halo. Imagina que conoces a alguien en una fiesta. Es una persona físicamente atractiva, viste bien y habla con confianza. Inmediatamente, y sin darte cuenta, tu cerebro empieza a rellenar los huecos. Asumes que también debe ser inteligente, competente, amable y tener un gran sentido del humor. Has proyectado una cualidad positiva, el atractivo, sobre todas las demás, creando un halo de perfección a su alrededor. Esto es el efecto halo. Descrito por primera vez por el psicólogo Edward Thorndike, el efecto halo es un tipo de sesgo cognitivo en el que nuestra impresión general de una persona, marca o producto, en un área, influye en nuestros sentimientos y pensamientos sobre sus otras características no relacionadas. Es un atajo mental que nuestro cerebro utiliza para crear una narrativa coherente y simplificada del mundo, evitando el esfuerzo de tener que evaluar cada cualidad de forma independiente. Este efecto es el mejor amigo del marketing. Cuando una marca como Apple, conocida por su diseño elegante y su facilidad de uso, lanza un nuevo producto, millones de personas asumen que será excelente antes incluso de conocer sus especificaciones. El halo positivo de la marca se transfiere automáticamente al nuevo producto. En el lugar del trabajo, el efecto halo puede tener consecuencias graves. Un empleado que es particularmente bueno en las presentaciones puede ser percibido por su jefe como competente en todas las áreas, incluso si sus habilidades analíticas o de gestión son deficientes. Por el contrario, existe el efecto cuerno, la versión negativa del halo. Un solo rasgo negativo, como llegar tarde a una reunión o cometer un error ortográfico en un correo electrónico, puede hacer que un jefe perciba a un empleado como perezoso, descuidado y poco inteligente en general. En política, los votantes son extremadamente susceptibles. Un candidato que parece carismático y seguro en televisión puede ser juzgado como un líder fuerte y digno de confianza, aunque sus propuestas políticas sean vagas o perjudiciales. El efecto halo funciona porque anhelamos la coherencia. Nos resulta incómodo mantener dos ideas contradictorias en la cabeza, como esta persona es muy atractiva, pero no muy inteligente. Es más fácil para nuestro cerebro crear una historia sencilla y consistente. Esta persona es atractiva, por lo tanto, es bueno en todo. La defensa contra el efecto halo requiere un esfuerzo consciente para ralentizar nuestro pensamiento. Cuando evalúes a una persona o una idea, oblígate a analizar cada rasgo por separado. Pregúntate, ¿qué evidencia concreta tengo de su inteligencia más allá de su carisma? ¿Cuáles son los datos de rendimiento de este producto más allá de la reputación de la marca? Utilizar criterios de evaluación estructurados y objetivos, como en las entrevistas de trabajo bien diseñadas, pueden ayudar a romper el halo y permitir una valoración más justa y precisa. Segmento 7. Error fundamental de atribución. Vas conduciendo y de repente otro coche te corta el paso bruscamente, obligándote a frenar en seco. Tu reacción inmediata es probablemente pensar, ¿qué conductor más egoísta y temerario? Es un imbécil. Le has atribuido su comportamiento a un defecto fundamental de su carácter. Ahora, retrocede a la semana pasada, cuando tú mismo le cortaste el paso a alguien sin querer. En tu mente no fue porque seas un mal conductor, sino porque llegabas tardísimo a una cita crucial, estabas estresado y no viste el otro coche. Esta doble vara de medir es el núcleo del error fundamental de atribución, uno de los sesgos más persistentes y socialmente corrosivos. Se trata de nuestra tendencia a explicar el comportamiento de los demás basándonos en factores internos o de personalidad, sus rasgos, su carácter, mientras que explicamos nuestro propio comportamiento basándonos en factores externos o situacionales, las circunstancias, el contexto. En resumen, los demás hacen cosas malas porque son malos. Nosotros hacemos cosas malas porque nos ha pasado algo. Este sesgo surge de una asimetría en la perspectiva. Cuando observamos a otra persona, ella es el foco de nuestra atención. Su contexto, sus presiones, sus problemas internos son invisibles para nosotros. Lo único que vemos es su acción, por lo que asumimos que la acción es un reflejo directo de quién es.
Sin embargo, cuando somos nosotros los que actuamos, somos plenamente conscientes de todo el torbellino de factores externos que influyen en nosotros. Nuestra situación es vívida y real para nosotros, por lo que se convierte en nuestra principal explicación. El error fundamental de atribución tiene implicaciones profundas en casi todos los aspectos de la vida social. En las relaciones personales, nos lleva a juzgar duramente a nuestros amigos, familiares o parejas, asumiendo mala intención en lugar de considerar las presiones que podrían estar enfrentando. En la sociedad, alimenta los prejuicios. Podemos ver a una persona sin hogar y atribuir su situación a la pereza o a malas decisiones vitales, carácter, en lugar de considerar factores situacionales como la falta de vivienda asequible, problemas de salud mental o la pérdida de un empleo. En el trabajo, un jefe puede ver a un empleado que no cumple un plazo y pensar que es incompetente, carácter, sin considerar que podría estar sobrecargado de trabajo o lidiando con una crisis familiar, situación. Combatir este sesgo requiere un esfuerzo consciente de empatía. Antes de juzgar el comportamiento de alguien, haz una pausa y practica lo que los psicólogos llaman toma de perspectiva. Intenta ponerte en su lugar. Pregúntate, ¿qué podría estar pasando en la vida de esta persona que la haya llevado a actuar así? ¿Qué presiones invisibles podría estar soportando? Al obligarnos a considerar la situación, podemos pasar de un juicio rápido y basado en el carácter a una comprensión más matizada y compasiva. Es un pequeño cambio mental que puede transformar radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo. Falacia del costo hundido. Llevas 2 años invirtiendo tiempo, energía y una cantidad considerable de dinero en un proyecto empresarial. Los resultados no llegan, el mercado no responde y tus asesores te dicen que es hora de abandonar. Pero hay una voz en tu cabeza que grita, no puedes rendirte ahora, piensa en todo lo que ya has invertido. Así que sigues adelante, inyectando más recursos en un barco que se hunde, con la esperanza de que, de alguna manera, el peso de tu inversión pasada pueda cambiar el futuro. Acabas de caer en la falacia del costo hundido. Esta falacia es nuestra tendencia a seguir con un esfuerzo o inversión si ya hemos invertido tiempo, dinero o recursos en él, sin importar si la decisión actual tiene sentido. Los recursos ya gastados son costos hundidos, son irrecuperables. Lógicamente, no deberían tener ningún peso en nuestras decisiones futuras, que deberían basarse únicamente en los costos y beneficios futuros. Pero nuestro cerebro no es puramente lógico. ¿Por qué nos aferramos tan obstinadamente a nuestros errores pasados? Hay varias razones psicológicas. En primer lugar, está la aversión a la pérdida y el deseo de coherencia. Admitir que un proyecto debe ser abandonado es admitir que nuestra decisión inicial fue un error, lo cual es doloroso para nuestro ego. Continuar con el proyecto nos permite mantener la ilusión de que tomamos la decisión correcta y de que, eventualmente, dará sus frutos. En segundo lugar, está el efecto de finalización. Sentimos un impulso psicológico de terminar lo que empezamos. Dejar algo a medias se siente como un fracaso, mientras que llevarlo hasta el final, incluso si el final es un desastre, proporciona una falsa sensación de logro. La falacia del costo hundido aparece en todas partes. Es la razón por la que te obligas a terminar una película horrible solo porque pagaste la entrada. Es la razón por la que sigues comiendo un plato que no te gusta en un restaurante caro porque cuesta mucho. A una escala mayor, es la razón por la que los gobiernos continúan financiando proyectos de infraestructura con sobrecostos masivos, como el famoso caso del Concorde, un avión supersónico que nunca fue rentable, pero en el que se siguieron invirtiendo miles de millones, porque ya se había gastado demasiado para parar. Es la razón por la que las personas permanecen en relaciones infelices durante años, pensando en el tiempo invertido en lugar del bienestar futuro. Para liberarte de esta trampa, debes aprender a ignorar el pasado al tomar decisiones sobre el futuro. Cuando te enfrentes a una decisión de continuar o abandonar, hazte la pregunta mágica. Sabiendo lo que sé ahora, si no hubiera invertido nada en esto todavía, ¿elegirías empezar a invertir hoy? Si la respuesta es no, entonces la decisión correcta es parar, sin importar cuánto hayas invertido ya.
Aprender a reconocer y abandonar los costos hundidos no es una señal de fracaso, es una de las formas más elevadas de racionalidad y una habilidad crucial para el éxito y el bienestar.